Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. 1.136 personas murieron en accidentes viales en los 2 primeros meses de este año, lo que quiere decir que aproximadamente, escuchen ustedes esta cifra, 18 personas fallecen diariamente en los siniestros. Recientemente el caso que enlutó al país se registró en Santander, donde murieron 6 niños que iban a bordo de un bus escolar que rodó por un abismo, al parecer por una falla mecánica. Y es que según Medicina Legal, es precisamente los niños están entre las principales víctimas, pues el año pasado 235 menores de 14 años fallecieron en las vías de nuestro país. Esta cifra, sumado por supuesto a la inseguridad vial, que es otro tema que ha causado revuelo, y es la decisión de la alcaldesa Claudia López de prohibir el parrillero en moto 3 días a la semana para reducir los índices de homicidio y los hurtos en la capital del país. Una medida que ha desatado protestas, incluso esta noche los motociclistas, y críticas a la alcaldesa mayor de la ciudad. Esta noche en Zona Franca hablaremos sobre movilidad, qué hacer para mejorar la seguridad en las vías y si hacen falta propuestas, por supuesto, de los candidatos presidenciales sobre este asunto. Bienvenidos. Y como este asunto hay que hacerlo con cifras, se las damos. El año pasado, 7.270 personas murieron en accidentes de tránsito en el país. Esto superando el 2020, cuando estábamos en pandemia, con 5.458 personas fallecidas. Personas que perdieron la vida, y en el 2017, 6.633. Pero Colombia no es el único país donde han aumentado las muertes. En Estados Unidos también, 42.000 personas fallecieron en este tipo de accidentes. La cifra más alta en los últimos años, y entre las causas, por supuesto, que se creen que se iban a disminuir con la pandemia, habría tenido efectos por el estrés, por el aumento de la velocidad en las vías. Está esta noche con nosotros nuevamente una mujer que conoce muy bien de este asunto, una autoridad en la materia, Mari Botajicio, que es directora y fundadora de la Liga contra la Violencia Vial. Mari, un gusto, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También nos acompaña esta noche Fernando Rojas, que es politólogo con maestría en gestión urbana y experto en movilidad. Fernando, un placer tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder acompañar. Pues Mari, quiero comenzar con usted para tratar de entender y ponerle color a estas cifras. El 2019 veníamos con un poco más de 5.000 personas que han fallecido, estábamos en pandemia. ¿Qué explicación tenemos a esa cifra cuando estábamos confinados, cuando se supone no nos estábamos movilizando? Sí, mire, nosotros justamente a raíz de la pandemia hemos tenido unos cambios muy importantes en la manera en que nos movilizamos. Obviamente hemos aumentado la marcha, es decir, cada vez tenemos más peatones, hemos aumentado también la población ciclista y lamentablemente hemos aumentado también la población de motociclistas. Y por supuesto, un problema gravísimo que nos ha dejado la pandemia ha sido las velocidades. Estamos andando mucho más rápido. Adicionalmente tenemos, digamos, los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin dientes toda la política de sanción control automático, y pues hoy en las vías se vive una anarquía total y obviamente pues una guerra sin precedentes, porque usted acaba de decir, tenemos 1.200, cerca de 1.200 personas fallecidas en este primer bimestre. 3 meses. Y se le suman los 577 que fallecieron ahora entre el 1 de marzo, es decir, entre el 1 de marzo y el 31 de marzo, es decir, que hoy ya estamos rondando las 2.000 personas fallecidas. Fernando. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. Durante la pandemia, claro, hubo una idea de que las cosas iban a cambiar, de que nos íbamos a mover diferente, de que nuestro comportamiento ciudadano iba a cambiar, y cuando abrieron las puertas fue como si nos hubiésemos descocado, ¿sí? La gente empezó a actuar como si nada hubiese pasado, como si simplemente esos casi 2 años fuesen como un guayabo, ¿cierto? Es una rumba de la que uno no quiere acordarse, y siguió viviendo común y corriente. Y en ese sentido, yo creo que al mismo tiempo que se tenía que trabajar todo el tema de la pandemia, yo sí creo que hubo un error de parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales, fue en no prepararse para ese regreso.
y en no aprovechar ese confinamiento para tratar de promover una serie de cambios de comportamiento que eran fundamentales para volver a las ciudades, pero que ya los veníamos viviendo, ¿sí? Hemos hecho un avance muy grande en los conductores que manejan con consumo de alcohol. Ahí hay una apuesta grande y yo creo que mucha gente lo ha ido entendiendo. Pero el hecho de que tengamos, por ejemplo, personas que no quieren moverse en transporte público, sino que hayan dejado el transporte público porque es caro e inseguro y se hayan ido a la moto, eso nos genera un problema como ciudad. Sí, y no es solo en Bogotá, eso está pasando en muchas ciudades de Colombia. Que la gente haya tomado la decisión en el peor momento de trancones de conscientemente comprar un carro nos genera un problema gigantesco de comportamiento en la ciudad. Entonces yo creo que ahí tenemos un vacío muy grande y que obviamente termina traduciéndose en la accidentalidad vial, porque en este momento yo no estoy tan de acuerdo en que sea una competencia por velocidad como una competencia por espacio. ¿Sí? La gente está compitiendo en las vías porque quiere llegar rápido a donde tenga que ir, no importa dónde tenga que meterse. Pero yo no creo que la gente quiera ir más rápido, la gente quiere ir en un tiempo confiable, quieren saber que para ir de A a C se demoran X tiempo. Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno, ni el gobierno nacional ni los gobiernos locales anticiparon algo que era realmente muy predecible y que de hecho la OCDE en todo el tiempo de pandemia formuló muchas alternativas justamente porque se sabía que los ciudadanos iban a cambiar su manera de movilizarse. Y no en vano, usted lo acaba de decir, nosotros no supimos tampoco tener esas políticas de transporte público efectivas, eficientes y de bajo costo y obviamente seguras. ¿Y qué pasó? Que nosotros acabamos de cerrar el 2021 como el año con más producción de motocicletas y más venta de motocicletas. Ese es un tema, por supuesto, y es un tema, pues, polémico, por supuesto, las motocicletas. Ya más adelante vamos a hablar puntualmente de ella. Déjeme saludar a Edgar Sandoval, que es exgerente de Transmilenio, consultor de proyectos de infraestructura en vías, ciudades y también en Latinoamérica, un experto en movilidad. Señor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué lectura está teniendo usted de lo que está ocurriendo con estos datos, con estas cifras? Más de 1.136 personas que han fallecido en las vías en nuestro país en lo que va de este año. Apenas 3 meses, Mari le suma otros daticos más que incrementan la cifra. Yo creo que recogiendo parte de lo que los compañeros de panel han mencionado, que es bastante diciente, es por el tema del confinamiento, era de esperarse que las personas, y ante un mal servicio público de transporte en nuestras ciudades, pues las personas van a optar por el transporte individual. La mayoría no tiene posibilidad de acceder a los automóviles, entonces se accede a la moto. Pero pensamos que la moto es un elemento fácil de conducir, pero no lo es. Entonces tenemos un boom de transporte individual por no tener transporte público adecuado, en unas condiciones en las cuales falta muchísima cultura de todos nosotros, peatones, usuarios de automóvil, usuarios de motos, que está generando una situación que sí era previsible, como se ha mencionado. Ahí es donde toca intensificar bastante, porque las soluciones de transporte público masivo no se ven en el corto plazo, luego van a aumentar las motos, y si no hay unos cambios en los comportamientos, en la educación, en la inversión, en la seguridad vial, pues estas cifras desafortunadamente podrían incrementarse aún más. Mari. Efectivamente, y más cuando tenemos una población muy joven que es la que se está sacrificando en las vías. Nosotros tenemos que el 89% de las personas que murieron en el año 2021, el 89% provenían de la base de la sociedad. Es decir, que quienes menos tienen son los más pobres los que están pagando con su vida el costo de esa movilidad, y eso, digamos, en un país que está buscando progreso es muy, muy grave. Y adhiero a lo que acaba de decir quien me precedió en la palabra, y es que efectivamente nosotros tenemos todo nuestro sistema entrópico. Nosotros no podemos solamente imputar la responsabilidad a los conductores y a los actores viales, porque es el vehículo
el entorno exactamente. ¿Quién es el responsable de esta Es decir, cifra? nosotros tenemos... Porque es que, Mari, estos son, usted me pasa el dato, en marzo, 577 personas que perdieron la vida, más 1.136 personas, ¿sí? Son familias, son seres humanos que ya no existen, que perdieron la vida en las vías del país. ¿A quién hay que responsabilizar? ¿Esto es culpa de quién? Mire, yo creo que más que... primero tenemos que entender que una muerte en un siniestro vial es multicausal, es decir, cuando hay una muerte es porque fallan diferentes componentes del sistema o porque esos componentes que estaban ahí para mitigar ese error humano fallaron, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos problema con la seguridad de los vehículos, nosotros tenemos 20 años de atraso con respecto a los países con economías más maduras, tenemos un tema de infraestructura, nuestra infraestructura es muy deficiente, recordemos que el 54% de las muertes en Colombia ocurren en municipios que no son capital de departamento, donde ¿qué sucede? Donde las vías terciarias son mucho más deficientes y no perdonan el error humano. Y tenemos, por supuesto, un problema de expedición de licencias de conducción que no son la garantía de que conozco las normas, de que las respeto, de que me comporto solidariamente en el tráfico, de que además domino el vehículo. Y tenemos pues un problema a las conductas de riesgo que no hemos sido capaces de legitimizar las herramientas que tiene el Estado, que son la aplicación de las leyes, para que el ciudadano adhiera a esas normas de tránsito que son valores sociales. Fernando. Sí, yo creo que ahí coincidimos en el tema de las licencias. Yo creo que Colombia está en mora de actualizar y de fortalecer los cursos de conducción. No solo para los carros, los camiones y los buses, sino sobre todo para las motos. ¿Por qué? Porque hay que entender que la moto es un vehículo que es tremendamente vulnerable. O sea, el que va en la moto no tiene ninguna protección. Eso significa que es necesario que ellos no solo entiendan de señales de tránsito, sino sepan el riesgo que están corriendo. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el sector privado tiene que jugar un rol fundamental en el que entiendan que hay una responsabilidad. No simplemente es que voy a vender en 2022 850.000 motos y feliz porque los indicadores de venta son positivos. Claro, yo eso no lo puedo aceptar. Además, motos que no tienen frenos ABS, porque recuerde que Colombia es de los pocos países en el mundo que no tiene una norma para que esos vehículos tengan frenos que realmente puedan prevenir o puedan mitigar el siniestro. De acuerdo, esas motos son carísimas, entonces la gente termina metiéndose en un casi que arriesgando su vida. ¿Cuánto vale una moto? Varía, pero para que tengas una idea, hoy una persona puede gastarse al día alrededor de, pongámoslo barato, 5.500 pesos para moverse en bus, para tener cifras cerradas. Mientras que una moto puede salir por 6.000 pesos al día. Y va de puerta a puerta. Claro, y va de puerta a puerta. Entonces, ¿no? Para la gente es mucho más rentable hoy ir a buscar la moto. Entonces, si yo veo eso, o sea, el problema fundamental es que seguimos viendo a la moto como un problema y no hemos entendido que terminó siendo la solución que encontraron muchas personas para transportarse, para trabajar y tener un vehículo, ¿sí? Y el gobierno nacional tiene una particularidad, y es que castiga a los vehículos, a los de las motos y a los de los carros, y entonces les da herramientas a los gobiernos locales para que pongan impuestos y restricciones y todo eso, pero al mismo tiempo saca pecho porque la industria automotriz genera empleo, está creciendo, genera impuestos, ¿cierto? Está creciendo. Entonces el gobierno nacional tiene que ponerse de serio y decir, bueno, ¿yo a qué le voy a jugar? Y como Estado, como una política de Estado, tenemos que jalar todos para el mismo lado, porque si no, desafortunadamente son en buena medida los gobiernos locales y los ciudadanos los que terminan pagando el pato por esta inconsistencia de parte del gobierno nacional. Señor Sandoval. Mire, yo creo que adicionando lo que se ha mencionado, este es un problema económico de costo-beneficio individual que definitivamente el poder ir puerta a puerta con toda la libertad que da un vehículo individual es económicamente muy superior al costo, incluido el tema de seguridad. Es decir, la valoración del ciudadano de la libertad, de la flexibilidad y del costo económico que le ofrece una moto es muy, muy superior a la valoración que hace del riesgo latente de los accidentes. Y eso es lo que lleva a que económicamente se prefiera cada vez más las motos
donde la única posibilidad de que esto no suceda es o con un excelentísimo transporte público, que no tenemos, o vía las restricciones encareciendo el uso del servicio de la moto, que puede tener también muchos problemas, pues porque la gente tiene que movilizarse en ciudades tan grandes como las que solemos tener. Entonces, aquí hay un problema económico que guardada las proporciones muy similar al del narcotráfico y todo esto, es decir, el beneficio. ¿Usted cree que el que compra moto es porque no tiene con qué comprar un carro? Ah, sí, claro, con toda seguridad. Si las personas pudieran comprar el automóvil, comprarían el automóvil. Primero, claro. Y eso sí, pues está visto a lo largo, si usted mira los países de gran desarrollo en el consumo y uso de motos, generalmente están ligados con situaciones económicas intermedias. Si las personas pudieran comprar automóviles, lo comprarían, porque ahí sí pues saben que el chasis los protege de un accidente. Sí, Mari. Claro, y a esto pues le sumamos que no es solamente un problema económico, es un problema social y económico, porque resulta que no solamente la movilidad de los más pobres es un problema que no está resuelto desde las políticas de transporte del Estado, sino que adicionalmente pues estamos ampliando esa brecha y la inequidad social donde el que más tiene termina trasladándole el riesgo a quien menos tiene. Porque si yo voy en una moto que no tiene frenos ABS, que además las que se venden en Colombia son de bajo cilindraje, y voy en un carro grande, pues ¿qué estoy haciendo? Mi carro grande me está protegiendo a mí, pero yo le estoy trasladando el riesgo a la otra persona. Y si además tenemos en cuenta que los vehículos que circulan en Colombia son de bajos niveles de seguridad, recuerden que Latin NCAP en la última evaluación de vehículos que hizo, de 11 vehículos, de 11 evaluados, tenemos 9 que fueron entre 0 y 1 estrella en sus niveles de seguridad, 1 de 2 estrellas y solo 1 de 5 estrellas. Pero recordemos que es el vehículo el que termina introduciendo el riesgo al sistema. Por lo tanto, pero el riesgo no solamente para el que va adentro, sino para el que va afuera también. Las muertes las están aportando quienes se transportan, quienes se movilizan en motocicleta, porque indiscutiblemente están o son más vulnerables. Claro, y están en interacción con otros vehículos que además son de bajos niveles de seguridad, pero además el sistema vial es entrópico porque tenemos muchos problemas de infraestructura, nuestra infraestructura no es perdonadora, tenemos problemas de velocidades inadaptadas. ¿En dónde? En las aglomeraciones, que es donde está todo el flujo y donde hay toda esa masa biomecánica y donde se mezclan los diferentes actores viales. Y tú hablabas de un tema que es fundamental, y es el tema de las licencias de conducción. Hoy las licencias de conducción son realmente un mercado, es el mercadillo, ¿no? O sea, tú vas, es la feria de la licencia, uno va y paga y le entregan una licencia, pero esta licencia no es garantía de nada. Sí, antes de preguntarle por la licencia, Fernando, déjeme preguntarle por algo que me llama la atención en lo que venimos conversando. Es decir, indiscutiblemente decíamos, los motociclistas, quienes se movilizan en este tipo de vehículos, están mucho más expuestos, son más vulnerables. Pero ¿dónde queda esa teoría de quienes han asegurado en diferentes escenarios que los motociclistas, que son las motos, las que provocan el mayor número de siniestros? No, es que efectivamente ellos están metidos en toda esta problemática. Ellos son víctimas o son victimarios de la accidentalidad. Pero ¿qué es lo que lo hace grave? Es que si dos carros se tocan, pues se arma trancón mientras que revisan, pero no pasa a mayores. Pero si una moto se toca con cualquier vehículo, pues muy seguramente ya la porreada del de la moto ya implica obligatoriamente que esté una ambulancia. Entonces empieza a generarse un mayor riesgo. Los videos que estamos viendo de accidentalidad de motos muchas veces ni siquiera es por imprudencia del motociclista, simplemente es porque su condición lo hace vulnerable. Entonces ahí es donde el llamado de atención es que el gobierno nacional, y yo sí creo que el gobierno nacional tiene un papel fundamental en esto. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Uno de los taxis más peligrosos que había en Bogotá eran los zapaticos. Claro. ¿Y por qué entró el zapatico? ¿Quién permitió que eso entrara? Porque no lo recibían en otros países. ¿Por qué lo dejaron entrar? ¿Era barato? Sí, pero eso nos generaba un montón de problemas. No, pero ahora además le pueden meter un cilindro de gas en el baúl. O sea, eso era una bomba ambulante.
¿Y qué pasó? El gobierno nacional simplemente lo dejó funcionar. Entonces yo creo que aquí el principal problema está en que el gobierno nacional sigue viendo a las motos como un problema, no lo ha visto como una solución, no ha encontrado un camino para poder integrarlo a lo que está pasando en las ciudades. Es que hay que reconocer que... Y tiene tanto derecho como cualquier otro actor vial a estar en las vías públicas. Completamente de acuerdo. Y uno de los grandes problemas, y es eso, que queremos ver a los motociclistas como kamikazes, pero está fallando y llevamos más de 2 décadas donde la política pública de seguridad vial falla, porque el problema de los motociclistas y de las muertes de los motociclistas, que sí son los que más vidas de quienes más vidas deploramos, está diagnosticado desde el año 2005. Desde el año 2005, Medicina Legal lanzó las alertas epidemiológicas cuando el actor vulnerable eran los peatones, y a la vuelta de tan solo 4 años, el actor vulnerable terminó siendo... Una cosa rápida antes de que... Mira, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali son las 4 principales ciudades que compran motos. Entonces uno dice, son capitales, ¿cierto? Pero es que luego vemos Sabaneta, Funza, Soacha, son 3 ciudades que compran un montón de motos y que le generan unas presiones gigantescas a las ciudades que tienen vecinos. Soledad Atlántico. Entonces, Atlántico, el problema es mucho más profundo de lo que nos han mostrado y de lo que el gobierno nacional quiere meter. Tengo que ir a comerciales, pero regresamos con esos datos que son valiosos para la discusión. Estamos en Zona Franca hablando de seguridad vial, hablando de las motos, hablando de los muertos que han dejado los siniestros en los últimos meses. En todo el país, más de 1.136 personas. Y en los últimos 10 años, 2.957 niños y adolescentes han fallecido en accidentes viales. Justamente son ellos, los menores de edad, los que aportan la mayor cifra a estos siniestros. Ya regresamos. Estamos de vuelta, regresamos en Zona Franca hablando de seguridad vial, hablando de cómo nos comportamos en la vía. Los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos cómo le va a usted conduciendo, cómo le va con las personas con quienes comparte movilidad, con quienes tiene de vecinos muy seguramente cuando va al trabajo, cuando viene de regreso hacia su casa. Fernando, estábamos entonces hablando de las ciudades que mayor número de motocicletas aportan. Bogotá es una de ellas, con más de 500.000 motocicletas. Sí. ¿Eso qué incidencia tiene en la movilidad? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Pues básicamente el grueso de las personas que se mueven en moto en Bogotá son personas fundamentalmente de estrato 1, 2 y 3, que eran las personas que antes se movían en transporte público. Entonces lo que hemos tenido es que el transporte público va perdiendo pasajeros, con lo cual eso genera unos impactos financieros sobre el sistema y sobre la ciudad y para los que lo usamos, pero al mismo tiempo eso genera una gran presión sobre una malla vial que en Bogotá es deficiente y está en mal estado. Entonces, por eso lo que estamos teniendo hoy es que aumenta el número de carros en la ciudad, aumenta el número de motos en la ciudad, pero no tenemos vías suficientes ni la capacidad de construir. Y aumenta el número de víctimas por siniestros viales, ¿no? También aumenta, claro, eso está amarrado, eso va ahí. Y hay uno de los que no habíamos hablado, que son los ciclistas. Ellos también están metidos en todo este rollo y tampoco hay una relación muy clara de cómo lograr mejorar a través de una especie de cultura bici, ¿cierto? Ese civismo de quien se mueve en bicicleta, lograr que ellos también contribuyan con el buen funcionamiento en las vías, o sea, que no vayan en contravía, que respeten los semáforos, que respeten a los peatones. Nos falta civismo, ¿cierto? Que es una cosa básica para poder estar en convivencia con cualquier otra persona. Y en ese sentido yo creo que en el de las motos tenemos una presión sobre la ciudad, pero en el caso de accidentalidad que nos quedó volando el tema de las bicicletas, yo creo que también hay que incluirlos porque ellos también pues, son tremendamente vulnerables y ya hemos visto los casos. No podemos seguir esperando a que ocurran tragedias para poder tomar medidas necesarias. Señor Sandoval. Mire, yo tuve una experiencia, pero desafortunadamente no fui lo suficientemente juicioso de haberme robado el libro en el sureste asiático hace unos 15 años. Que la pasé por alto porque nunca pensé que en Colombia fuéramos a llegar a eso. Y era una curva que mostraba que en la medida en que las motos y los automóviles luchaban por el territorio, se generaban los accidentes. Pero una vez que las motos superaban el número de automóviles, en
ciertas proporciones, pues los accidentes empezaban a bajar. ¿A qué voy? Muchas veces, y es muy común en las campañas a las alcaldías, que le preguntan a los alcaldes, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el problema de las motos? ¿No? Pero ya es tanto el número de motos sobre el número de automóviles que de pronto la pregunta en unos años va a ser al contrario. Las motos le van a decir a los alcaldes, bueno, ¿y usted qué va a hacer con tantos carros, con los carros que luchan por las vías? Es decir, gran parte de esta accidentalidad se debe al choque y a la pelea. No hablo de agresividad en la conducción, porque muchas veces hay accidentes por cuestiones de calidad de los vehículos, como bien se ha mencionado, sino porque esa lucha entre automóviles y motos es lo que genera gran parte de la accidentalidad. Y por tanto, como también alguien muy bien lo decía, decir que el problema son las motos y que esto es a punta de restricción ha sido uno de los peores errores que hemos podido cometer en estos años, y al no hacer visible que ya no hay vías suficientes y va a tocar cambiar en gran parte los comportamientos, sin mencionar igualmente lo que decía Fernando, que si vamos sumando en vulnerabilidad, pues las bicicletas son aún más vulnerables y los peatones aún más en las vías. Mari, ¿hay algún punto de inflexión? Es decir, tomando y un poco lo que dice el señor Edgar Sandoval, y es la lucha del territorio, ¿hay algún punto donde usted, que conoce bien este tema, diga, empezamos a competir y no podemos convivir de alguna manera civilizada, de una manera cívica, motociclistas y conductores de vehículos? Claro, mire, yo creo que hay un tema muy importante aquí, es el siguiente. Nosotros hasta antes de la pandemia, Bogotá era una ciudad donde el actor vulnerable, a diferencia de muchos municipios y ciudades del país, era el peatón. Y efectivamente, después de la pandemia, el motociclista logró ponerse en el top 1 del actor vulnerable en ciudades como Bogotá. Tristemente, nosotros llevamos décadas planificando nuestras ciudades alrededor del carro. Toda nuestra política de urbanismo ha sido totalmente carrocéntrica. Pero resulta que en Colombia nosotros solo tenemos 15 millones de vehículos motorizados y somos 51 millones de colombianos, 51 millones de peatones. Entonces, hoy lo que nos está diciendo el mundo entero es: tenemos que devolverle la ciudad a los ciudadanos. ¿Cómo le vamos a devolver esa ciudad a los ciudadanos? Pues justamente limitando las vías, porque nunca serán suficientes para los vehículos a motor, y entregando más, fortaleciendo más la bicicleta, fortaleciendo más la marcha. ¿Por qué? Porque es que este mundo ya no aguanta más emisiones contaminantes. Bogotá es un ejemplo. Claro, y por supuesto. Pero fíjese usted lo que pasa en la carrera séptima, por ejemplo, donde quitaron un carril y lo dejaron exclusivo para las bicicletas. La mayor parte de horas del día permanece vacío, es decir, son más bien pocos los ciclistas que utilizan ese recurso. ¿En qué estamos fallando? No, yo sí creo que cada vez tenemos que planificar mejor nuestras ciudades, y cada vez sí tenemos que entregarle más espacio en esa lucha por los territorios. Tenemos que entregarle más espacio a los medios alternativos de transporte, es decir, a la marcha y a la bicicleta, porque además un peatón, un ciclista, no le cuesta es el que menos le cuesta ambientalmente a la ciudad, en términos de CO2, en términos de uso de las vías, en términos de deterioro de las vías. Entonces, pero claro, para que todo esto pase, una política necesaria, previa, para una buena política de seguridad vial y para evitar muertes y lesiones, es una buena política de transporte público y una buena política de desarrollo urbano. Y de seguridad. Sí, mira, yo creo que este es uno de los temas. El problema de la bicicleta es, y muchos se han bajado de la bicicleta en el caso de Bogotá, claro, por la inseguridad, que no es percepción, es realidad. Es realidad. Pero yo creo que este es uno de los temas más emocionantes que hay en esta discusión, y voy a dedicarle rápido a esta explicación. Y es, yo estoy completamente de acuerdo en que el mundo nos está llevando a que debemos redefinir la planeación de las ciudades más hacia la bicicleta y hacia el peatón. Pero es que también hay que entender en qué ciudades estamos. Y el problema es que muchas de nuestras ciudades se fueron desarrollando y generaron unas zonas absolutamente desconectadas del resto de la ciudad. Entonces, decir hoy que no podemos construir vías para que esas zonas se conecten con la ciudad es una locura, porque estamos generando unos cuellos de botella. Pero yo no he dicho eso. No, por eso solo te estoy planteando que, porque es que durante los últimos 20, 25 años nos han dicho que en Bogotá no se pueden construir vías
porque nos íbamos a llenar de carros. Y nos llenamos de carros, pero nos quedamos sin vías. Entonces, cuando uno va y mira, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, desde donde tú veas, casi todos tienen que salir por una sola vía, y por esa vía no solo salen los carros, sale el transporte público, pueden salir las motos, puede salir la bicicleta. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, y por eso te decía que es tan interesante la discusión, porque yo creo que hay que reformular y rediseñar la ciudad, pero no podemos desconocer que tenemos una deuda histórica que tenemos que saldar. Lo segundo, en el tema de la bicicleta, claramente hay un tema de seguridad. Yo siento una ausencia muy grande de parte digamos, no solo en seguridad vial, sino en seguridad física, porque todo el mundo sabe dónde se roban las bicicletas. Todos sabemos, llevamos pero años con los mismos registros. En Bogotá, al lado de los humedales, roban las bicicletas. En la Boyacá, roban bicicletas. En la ciudad de Cali, roban bicicletas. ¿Por qué no podemos tener, así como en Transmilenio existe un comando de Transmilenio que se encarga de supervisar y tratar de controlar, de garantizar la seguridad en el sistema, por qué nosotros no podemos garantizar un comando de policía que ayude a patrullar permanentemente las ciclorrutas y garantice la seguridad? A mí claro, me preocupa profundamente que la gente realmente se baje de la bicicleta y termine otra vez o montada en un carro o montado en una moto. Claro, pero eso es decir, si estamos por muy complejo política, porque si Bogotá tiene déficit para proveer seguridad a los bogotanos, a los ciudadanos, es un poquito complicado, es una discusión muy interesante. De acuerdo, pero es que lo que está claro es que el gobierno nacional tiene que apoyar más a los gobiernos locales para garantizar la seguridad. Esto no es un problema solo hoy de Bogotá. ¿Sí? La mayoría de las ciudades en Colombia, los gobiernos locales no tienen cómo garantizar la seguridad ciudadana. Entonces el gobierno nacional tiene que meterle el hombro a eso para poderlo empujar, porque si no, pues simplemente la calidad de vida de los ciudadanos pues no va a mejorar. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos alentar los medios alternativos de transporte como la bicicleta y la marcha, si al mismo tiempo y de manera paralela no estamos promoviendo una serie de medidas de política pública para garantizar que ese que se sube a la bicicleta no le va a costar su vida desplazarse en la bicicleta y pues tampoco le va a costar su vida porque es presa fácil del hurto, ¿cierto? Pero lo mismo al peatón. El peatón, si estamos diciendo que queremos también activar esa movilidad, pues tenemos que proteger a los peatones. El caso de la bicicleta es muy interesante, Mario, usted lo plantea, porque es que, ¿cómo aprendemos nosotros a montar bicicleta? Pues nos enseña el papá, nos enseña la mamá, es decir, esto viene desde chiquito. ¿Cómo hacemos entonces para generar toda una cultura alrededor de la bicicleta? Porque hoy tenemos peatones que son prudentes y otros que son realmente imprudentes. Claro, ahí yo vuelvo siempre y esa es la gran, digamos, el cambio de paradigma del sistema seguro. Nosotros hasta hace 2 décadas veníamos siempre diciendo que la responsabilidad de la inseguridad vial y de las muertes y lesiones en el tránsito era la culpa de los actores viales. Y lo lindo que hicieron los suecos fue demostrar que no, demostrar que si el sistema está organizado, mi comportamiento se va a adecuar al sistema. Es como cuando el agua va por los meandros, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si yo estoy en un sistema y mi lectura es que el sistema es entrópico, pues para sobrevivir yo me voy a comportar de manera entrópica. Pero cuando el sistema está organizado, yo les hago una pregunta: ¿quién de ustedes, uno de los dos, que me diga cuándo ha visto una señal que le indique al peatón que si camina unos pasos más va a encontrar una zona semafórica? No existe. El peatón tiene que sortear. Mire, cuando nosotros hacemos estos puentes peatonales y queremos penalizar al peatón a que haga 2 desplazamientos verticales y uno horizontal para que pasen los carros. Entonces, lo lindo del sistema de enfoque seguro o visión cero que desarrollaron los suecos y que además demostraron, y es que todo el sistema tiene que estar diseñado para ser seguro y sobre todo para inducir a esos comportamientos, y por eso es que no hay ninguna medida más altamente costo efectiva para cambiar hábitos, comportamientos y conductas en los actores viales que la infraestructura. Doctor Sandoval. Mire, un ejemplo maravilloso de esto que acaban de mencionar fue haber bajado
la ciclorruta de la carrera 11 del andén a un carril exclusivo, que antes era de los automóviles. Con todo el respeto y diferencia de criterio con nuestra querida presentadora, lo que se hizo en la séptima fue una super medida. Lo que pasa es que no ha sido complementada y cada quien lo ve a la hora que quiere. Por supuesto, si uno va y toma una foto a las 10 de la mañana, pues está desocupado porque esa no es la hora del transporte. Pero si uno pusiera un contador en la 100 con séptima de todas las bicicletas que pasan, realmente la sorpresa sería bastante grande, porque al lado van muchos automóviles con una sola persona a una velocidad en ciertas horas un poco inferior. Entonces, acá de lo que trata es que casi que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Obviamente hay restricciones presupuestales, el tema de seguridad, pero haber bajado las ciclorrutas de los andenes a las vías fue un gran paso. Ahora lo que nos falta es iluminación, seguridad, porque nos hace falta seguridad, para que se apropie cada vez más la ciudadanía de las ciclorrutas, no para que compitan con otro vulnerable como es el peatón en el andén, sino que con un carril segregado puedan desplazarse por las vías principales de la ciudad. Fernando. Sí, yo creo que efectivamente, si uno quisiera imaginárselo, pues la gente va en bicicleta por la mañana y por la tarde fundamentalmente. Ese es el grueso de la gente que se mueve en bicicleta. Entonces, si uno se imaginara esa infraestructura, no está ahí porque esté desocupada y porque nadie la vaya a usar, sino porque está ahí para que quien la quiera usar, la pueda usar de una forma segura. ¿Sí? Ese es uno de los elementos fundamentales. Pero al mismo tiempo, y ese es como el llamado de atención, es si yo no le doy alternativa a las personas que van en carro para que puedan moverse en un transporte público eficiente, seguro, confiable, que les permita a ellos decir, ok, vale la pena dejar el carro y moverme en transporte público. Tengo pues una baraja de opciones. No lo van a hacer, ¿me entiendes? No lo van a hacer. Mucha gente podría moverse en bicicleta, pero hay muchas personas que nunca se van a volver a mover en una bicicleta, por edad, por salud, por lo que quieran. Pero lo que necesitamos es que antes de darle garrote al del carro, al de la moto, yo siempre he creído que es fundamental darle alternativas para que se puedan mover y puedan tener un acceso amplio y democrático al espacio urbano. Yo no puedo promover que la gente camine cuando no hay andenes, ¿sí? Yo no puedo promover que la gente camine cuando no hay rampas para que suba o una persona en silla de ruedas o suba un coche de bebé. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo incentivar a que la gente camine cuando es parqueadero de carros, ¿sí? Cuando está invadido de ventas ambulantes. Eso no puede pasar. Entonces ahí es donde yo siento que hay una distancia entre la buena intención que tiene el Estado en algunas ideas y su capacidad real de ejercer control para que el cambio de comportamiento de planear, de ejecutar, que es lo que dice Mari, en muchos sentidos es el sistema. Usted ha insistido mucho en que si el sistema funciona de manera correcta y todo anda como un relojito, pues nada tendría que fallar. Usted, Mari, hace unos instantes mencionaba algo muy interesante y es la licencia de conducción, el llamado PASE, que muchos lo conocen de esa manera. Recientemente, hace algunas semanas, se le hizo una modificación, se le hizo algunas mejoras, decían por allí. ¿Qué tanto influye el hecho de sacar una licencia de conducción y no tener las capacidades, la pericia, todas las condiciones que se necesita para coger y ponerse frente a un volante? No, pues ese es el origen primigenio del problema. Y esta resolución, este proyecto de resolución no cambia nada, porque lo que hizo fue, digamos, como modificar el mercado que hay alrededor de las licencias de conducción con los CALES, ¿cierto? Pero realmente en el fondo de la problemática no cambia nada, no cambia absolutamente nada, porque la licencia de conducción es la confianza que le otorga el Estado a una persona para ejercer una profesión de riesgo. Por lo tanto, es el Estado el que debe dar fe de que esa persona se comporta solidariamente en el tráfico, domina los vehículos, conoce las señales, pero pues aquí lo que estamos es, seguimos trasladando, seguimos dándoles a un particular el negocio de las licencias de conducción. Las famosas academias. Claro, y eso no cambió nada porque ahora hay un examen teórico.
un examen práctico, pero ese examen práctico primero pues tendrán que hacerlo en vía pública. ¿Pero eso no existía ya? Eso supuestamente no, eso no existía, y además hay una adicional al proyecto de resolución de las licencias que, repito, no cambia nada de fondo porque siguen siendo particulares. Es como si el ICFEX cogiéramos diferentes organismos de apoyo, creáramos una figura y dijéramos, todos los que quieren colaborar o quieren trabajar en el negocio de las pruebas de IFEX, entonces midan ustedes el conocimiento. Exacto, es exactamente lo mismo. Entonces aquí esto no cambia absolutamente nada. Y tal vez lo único que cambia es que tristemente va a encarecer la licencia de conducción. Y hoy, ya en Colombia, una de las primeras causas de amonestación, de comparecer frente a la autoridad, es que en Colombia no es conducir sin haber obtenido la licencia de conducción. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez menos gente va a sacar la licencia porque va a ser más costosa y sencillamente pues va a seguir haciendo lo que hace. No hay control, claro. No hay policía, no hay vigilancia, no hay control. No pasó nada, entonces que yo la tenga o no la tenga, pues no es garantía absolutamente de nada. De acuerdo. Seguridad. Yo creo que hay un aspecto que agrava la situación y por eso estamos de acuerdo en el tema también de los cursos, es que más que caro, lo que uno necesita es que ese curso realmente responda al cambio de paradigma que vamos a necesitar en materia de movilidad. O sea, para mí no hay nada más, digamos, ofensivo que cuando un carro frena para darle vía a un peatón, el peatón casi que se arrodilla para agradecerle y pasa corriendo. No, es que no tiene que correr, ¿sí? O sea, usted tiene que tomarse su tiempo para poder cruzar. Pero eso solo se hace a través de la pedagogía y del civismo y explicarle a los conductores pues cuál es el derecho que se tiene. ¿Nos equivocamos los que decimos, señor, muchas gracias por darme la vida? No, es que es casi como un... Es como un favor, como valores, ¿cierto? Truncados, ¿no? Tenemos una confusión de valores. Claro. ¿no? O sea, yo le estoy costando menos a la ciudad, pero realmente uno agradece cuando hay un conductor que lo deja pasar a uno, porque no es lo normal, es lo atípico, es la excepción a la regla. Uno va a pasar y lo que hacen es que le echan el carro encima. Entonces... Y lo mismo pasa con los motociclistas. Los motociclistas, claro. Los otros actores y sobre todo recordemos que el verdugo del motociclista, o sea, esto es una cadena de depredación. Recordemos que el verdugo del motociclista es el transporte de carga, son los buses de transporte público, es decir, es el más grande que se termina comiendo al más chiquito, ¿cierto? Y por eso también el motociclista termina siendo el verdugo del peatón. Pero claro, les estamos dando una licencia de conducción que no es garantía de nada y que tristemente sigue en manos de privados, ¿sí? Es decir, nunca, ni con este proyecto de resolución, ni con las otras modificaciones que se han hecho, es el Estado el que está realmente siendo el garante Exacto. de que esa persona cumpla con los mínimos exigidos. Estamos teniendo en las vías personas que no están capacitadas para manejar en las condiciones en que necesitamos que manejen. ¿Sí? Ese es uno de los elementos. A mí una de las cosas que, por ejemplo, más me sorprendió conversando, yo soy un ciclista urbano, ¿cierto? Yo me muevo en bicicleta en Bogotá. Yo no había subido a patios sino hasta subí por primera vez. ¿Porque lo abrieron hace poco? Sí, yo subí hace poco y una de las cosas que más me impactó conversando con los ciclistas es que, por ejemplo, ellos dicen, lo más riesgoso para el ciclista hacia patios no es el carro, son las rutas escolares. Sí, y uno dice, ¿cómo así? Claro, ellos tienen un tiempo para poder llevar a los niños o a los colegios o a sus casas. Entonces ellos necesitan o subir o bajar más rápido. Entonces uno dice, ok, el señor de la ruta, ¿no? Más rápido con niños. Lleva niños, ¿cierto? Tiene que, con mayor razón, tiene que cumplir con todos los requisitos de comportamiento como conductor, pero con todos los requisitos también de mantenimiento y de seguridad vial. Entonces ahí es donde yo planteo que esa ruptura, ese vacío que hoy tenemos en materia de los cursos de conducción es lo que finalmente nos pasa cuenta de cobro en las calles no solo de la ciudad, sino del país. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de un tema que es muy apasionante, un tema que debería importarnos, que es la seguridad vial para quienes manejan, para quienes estamos diariamente en las vías, que yo creo que nadie es la excepción. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso hablaremos de la polémica que esta noche sigue siendo noticia en la capital del país por cuenta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que restringió el parrillero en moto durante 3 días a la semana. Ya regresamos.
Estamos de vuelta. Bogotá ha sido escenario de caos en la movilidad y hay molestia por el lado de los motociclistas ante la medida de Claudia López de prohibir el parrillero, les decía hace unos instantes, en moto en los jueves, sábados y durante la noche, de 7 de la noche a 4 de la mañana. Es una medida que va a empezar a regir a partir del próximo lunes, 11 de abril. La noche del 4 de marzo, Bogotá vivió una nueva jornada de caos en movilidad debido al paro convocado por los motociclistas de la ciudad. Las manifestaciones empezaron en la calle 63 con carrera 60, seguido de cierres intermitentes en la calzada de Transmilenio, por lo que muchos bogotanos tuvieron que regresar a sus hogares a pie, sobre todo en los sectores del sur de la ciudad y Suba. Estas movilizaciones se dan en respuesta a las medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López, en la que destaca la prohibición del parrillero de jueves a sábado. Ya no más estigmatización y enfoquémonos en lo que es realmente la seguridad ciudadana. Lo que la policía quiere hacer y lo que el ESMAD quiere hacer con los ciudadanos lo hemos visto a través incluso de todas las protestas que hemos tenido a nivel nacional. Todo se manifiesta y todo se hace de manera pacífica. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando ellos llegan al choque. En la mañana del día de hoy, la alcaldesa en rueda de prensa ratificó las medidas. Esta es una medida que en las pasadas administraciones, por ejemplo, la de Enrique Peñalosa, fue probada y no con los resultados esperados. Doctor Sandoval, su panorama, su perspectiva sobre lo que ocurre con los motociclistas en Bogotá y esta medida de Claudia López. Toda medida que haya restricciones es muy complicada que la aceptemos. El tema de los parrilleros choca, por supuesto, la libertad y la necesidad de algunos con el aprovechamiento para los temas de seguridad que se presentan en la ciudad, y uno creería que una medida de estas debe ser de un carácter netamente temporal mientras que llega algún tipo de solución estructural de seguridad. Pues es entendible la medida porque estamos en un pico y este tema de elecciones sin duda alguna está llevando a una situación bastante preocupante en seguridad, pero tomarla sin un panorama de temporalidad, así sepamos que acá casi todo lo temporal se vuelve permanente, es bastante complicado porque evidentemente hay familias que utilizan esto para ir y volver de trabajar y las personas que más necesitan la moto no son propiamente las personas que pueden definir sus horarios y llega un momento en que tienen que volver papá y mamá en la moto a la casa y ahí es donde se presentan los problemas. Fue una buena medida la de hoy de mantener algunas excepciones, que no sea todos los días, pero evidentemente jueves y viernes ahí va a haber, se continuará el conflicto con las familias que ese es un medio de conducción y jueves, que se reúnen para viajar. Sí, jueves, viernes y sábado de 7 a 4 de la mañana, Fernando, restricción de libertades. Un impacto altísimo también, ustedes decían, quienes han tenido en la moto una alternativa a la movilidad. Sí, de acuerdo. Yo creo que esta es una medida que va a dar resultado rápido, pero por poco tiempo. Y lo que uno esperaría es que ese tiempo, esa ventana que tiene la administración con ese resultado, sea para presentar una propuesta o un plan mucho más sólido, mucho más estructurado y que no parta de una restricción, sino que realmente vaya a un trabajo mucho más articulado entre el gobierno nacional, el gobierno distrital, la policía, la fiscalía y la justicia. Hay que recordar que en días pasados el comandante de la policía de Bogotá estaba presentando resultados y 9 de cada 10 detenidos los liberan a las pocas horas. Entonces la gente no siente un respaldo de la seguridad. Entonces si no hay un trabajo articulado, pues simplemente el delito va a cambiar. Y entonces ya no van a robar 2 personas en una moto, sino que van a ir varios en varias motos y roban. O sea, eso no es, el secreto no está ahí. No, si no se fortalece, claro, si no se fortalece la inteligencia, si no se fortalece la acción de la fiscalía y la acción judicial, pues no hay ninguna restricción ni ninguna medida que le vaya a garantizar la seguridad a los bogotanos. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en la ciudad. Mari. Yo voy a enfocar mi pregunta en la vida y en la integridad física de los motociclistas, perdón. En Colombia y específicamente en la ciudad de Bogotá, primero entender que la muerte de motociclistas va, pero rampante en este año, ¿cierto? Pero que mire, que además los perfiles de mortalidad y de morbilidad en la ciudad tampoco han cambiado. La gente, los motociclistas se matan después de las 6 de la tarde,
¿Qué días? Los viernes, los sábados y a la madrugada del domingo. Es decir, las muertes siempre ocurren, exactamente, las muertes ocurren en esa franja horaria entre las 18 y las 2 de la mañana. Entonces, en mi opinión, la alcaldesa está tomando una medida responsable con la seguridad vial de los colombianos, porque su deber, y para eso ha sido instituida, es proteger lo más sagrado, y es la vida de sus ciudadanos. Y con esta medida, por más restrictiva que suene y antipopular, pues lo está haciendo, porque Bogotá no había visto niveles de muertes y de lesiones desde hacía más de un quinquenio, casi desde hace 10 años, que Bogotá no estaba padeciendo la pérdida de vidas que está padeciendo Mari, esos en horarios este que momento. usted menciona, jueves, viernes y sábado, ¿está asociado al consumo de alcohol? Viernes, sábado y domingo. ¿Está asociado a la rumba, está asociado a la velocidad, muy probablemente está asociado al consumo de alcohol. Entonces, yo no conozco muchos, digamos, a las 19 horas nadie sale a trabajar, o son muy pocos los que salen a trabajar, y el tráfico, digamos, el transporte público ya ha aflojado un poquito y demás. Pero sí pienso que si yo fuera alcalde, como decían en la Cámara de Comercio, y que estoy viendo que 6 de cada 10 personas que se me están muriendo son jóvenes menores de 30 años y en una moto, venga, no hay que pensarlo claro, dos veces. Lo que pasa es que como estamos hablando ahorita, dos veces, si la moto... porque es que sí, pero es que yo no puedo sacrificar vidas y vidas de personas jóvenes o incluso pues, también obviamente de mayores. Yo como alcalde, yo como jefe de una ciudad, como administrador, tengo la obligación y tengo el deber realmente de proteger la vida, incluso si esto no goza de adherencia ciudadana. De acuerdo, lo que yo veo es que en este momento hay un tema de emergencia, hay un tema de urgencia, como lo decía ahorita Edgar Enrique. Una situación excepcional. Hay una situación excepcional, pero debía presentarse de esa manera y hacer énfasis en que es un tiempo mientras que vienen las otras medidas, porque es que el problema de la inseguridad en Bogotá no es solo de la moto. ¿Sí? Tenemos un problema de inseguridad muy profundo y la gente lo sabe. Entonces yo lo que siento es que los motociclistas se sienten atropellados, yo creo que hay que conversar con ellos, pero al mismo tiempo es una posibilidad buenísima que los motociclistas tendrían para poder promover con todos sus afiliados o la gente que se mueve en moto. Los moteros. Los moteros, de cambiar el comportamiento en la ciudad. Qué bueno sería que no solo protestaran porque no los dejan moverse, ¿cierto? Sino que al mismo tiempo ellos promovieran un cambio de comportamiento, una mayor responsabilidad en las vías y así podríamos ganar en ambos sentidos. No, y adicionalmente, tú lo acabas de decir, puede ser la oportunidad para testear medidas. Por ejemplo, que todos aquellos que se bajen de la moto tengan un descuento o el pasaje de transporte público gratuito. Por favor. Puede ser también una oportunidad para hacer equipo, para sumarnos todos en propósito y en bien de la seguridad, que es un bien común. Las motos, los motociclistas que pagan bajos impuestos, no pagan peajes y no tienen pico y placa. Esta noche hablando de seguridad vial, hablando de las motos, hablando de cómo nos comportamos en las vías, Mari Botajicio, que es directora y fundadora de la Liga contra la Violencia Vial. Mari, un placer tenerla esta noche acá. Muchas gracias a ustedes. Fernando Rojas, politólogo con maestría en gestión urbana y experto en movilidad. Un gusto, señor. Muchísimas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Edgar Sandoval, exgerente de Transmilenio y consultor en proyectos de infraestructura en varias ciudades de Latinoamérica. Bienvenido siempre. Muchas gracias por su compañía esta noche. Muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de este espacio. Bogotá en medio de movilizaciones, de protestas que siguen mañana desde el mediodía. Los llamados moteros, los motociclistas, en oposición a Claudia López, que decidió no ceder y mantiene esta medida que empieza a regir, insisto, desde el próximo lunes 11 de abril. Llegamos al final. Que tengan una feliz resto de noche. Que descansen.